En la Biblia encontramos una analogía impactante que ilustra el progreso espiritual de los creyentes. Se trata de la leche espiritual y el alimento sólido, dos imágenes que representan dos niveles de enseñanza y comprensión en la fe cristiana. Hebreos 5:11 al 14 dice: Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así como los bebés necesitan leche para nutrirse y crecer, los nuevos creyentes necesitan una enseñanza esencial y completa que sentará las bases para su crecimiento posterior. Pero llega un punto en que el ser humano necesita acceder a alimento sólido para seguir creciendo. De la misma manera, la Biblia exhorta a los creyentes a madurar y no quedarse en las verdades elementales de la fe. Cada cristiano debe avanzar de las verdades básicas del Evangelio a una comprensión más profunda y completa de la verdad. Debemos aclarar que impartir la leche espiritual no se trata de hablar a los creyentes suavemente o con halagos. Aunque es importante buscar formas efectivas y respetuosas de comunicar la verdad bíblica, nuestro énfasis principal debe estar en el contenido de la enseñanza, ya que allí se encuentra el poder transformador de Dios. La leche espiritual representa los fundamentos principales de la fe cristiana. Así como un bebé depende de la leche materna para su nutrición y crecimiento, los nuevos creyentes necesitan de enseñanzas esenciales y claras para comenzar su camino espiritual. La forma en que se entregan dichas enseñanzas puede variar dependiendo del contexto y las necesidades de los oyentes. A veces, puede ser necesario hablar con suavidad y paciencia, especialmente a quienes son nuevos en la fe o están pasando por momentos difíciles. Pero también puede ser necesario confrontar el pecado y exhortar con firmeza y claridad. Lo importante es que siempre busquemos edificar y fortalecer la fe de los creyentes, siendo a la vez cuidadosos y sabios con nuestra actitud y el uso de nuestras palabras. Ahora bien, ¿en qué consiste la leche espiritual? El libro de Hebreos explica lo que serían estos fundamentos de la fe cristiana. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos 6:1 y 2. En estos versículos encontramos una lista de los rudimentos o elementos básicos de la doctrina de Cristo, mismos que deben ser entendidos y asimilados por los nuevos creyentes. Estos fundamentos incluyen los siguientes temas: la creencia en Dios como Creador, una comprensión de su naturaleza y sus atributos, como ser la unicidad, su santidad, etc. Entender la doctrina de la salvación, es decir, la realidad del pecado humano y la necesidad de redención a través de Jesucristo. Conocer la relación entre la gracia, la fe y las obras. El arrepentimiento, es decir, la necesidad de apartarse del pecado para volvernos hacia Dios. El nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Nuestra identificación con Cristo y nuestra participación en su muerte y resurrección por medio del bautismo. La creencia en la resurrección corporal de Jesucristo y nuestra esperanza de vida eterna a través de Él. La doctrina del juicio eterno, es decir, entender que todos compareceremos ante el tribunal de Dios para rendir cuentas de nuestras vidas. Estos son los fundamentos básicos de la fe cristiana que son esenciales para el crecimiento espiritual y la madurez en Cristo. Por supuesto, es importante no solo entender estos conceptos, sino también vivirlos y aplicarlos a nuestra vida diaria. El propósito de la leche espiritual es que el creyente, en primer lugar, desarrolle una vida de oración profunda y constante, buscando intimidad con Dios en vez de simples respuestas a sus peticiones. Se involucre en algún ministerio y no solo actividades sociales de la iglesia, de forma que comience a servir al prójimo de forma práctica y generosa. No se escandalice fácilmente. Aprenda a afrontar con firmeza la duda y la tentación. Y alcance suficiente madurez como para guiar a otros. Por otra parte,
Pablo deja claro que el alimento sólido no es para los que anhelan madurez sino para aquellos que ya la han alcanzado. En 1 Corintios 3, 1 y 2, él escribe, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni aún lo sois ahora. Aquí, Pablo reconoce la incapacidad espiritual de los corintios para asimilar y comprender enseñanzas más profundas. A pesar de su deseo de compartirles conocimientos avanzados, se dio cuenta de que su audiencia aún no estaba preparada para ello. Esto nos recuerda la importancia de evaluar el nivel de madurez espiritual de quienes reciben nuestras enseñanzas y de adaptar nuestro mensaje según sus necesidades y capacidades. ¿Qué es el alimento sólido? Cuando Pablo habla del alimento sólido se refiere a enseñanzas de la fe cristiana que son más profundas y difíciles de entender, aquellas que requieren madurez y un mayor nivel de comprensión espiritual para ser asimiladas adecuadamente. Algunos ejemplos de lo que sería ese alimento sólido en el contexto del crecimiento espiritual son los siguientes. La naturaleza de la Iglesia. La soberanía de Dios. El propósito del sufrimiento. El perdón cristiano y la reconciliación. La disciplina en la Iglesia. El ejercicio de los dones espirituales. El ministerio, es decir, el servicio sólido y sacrificado. La escatología, es decir, lo que sucede después de la vida terrenal y cómo se desarrollarán los eventos últimos en el futuro, etc. Estos temas no son sencillos de entender o aceptar para una mente inmadura, sino que requieren de una comprensión más profunda y adulta de la fe, además de una relación íntima con Dios, una vida de oración constante y un compromiso más profundo con el estudio de las Sagradas Escrituras. Es importante señalar que el acceso al alimento sólido no depende solo del conocimiento intelectual, sino también del discernimiento espiritual. El libro de Hebreos nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. El alimento sólido requiere una sensibilidad espiritual que capacita al creyente para distinguir entre la verdad y el error, entre la voluntad de Dios y las seducciones del mundo. Ese discernimiento espiritual no solo es resultado de un mayor conocimiento de la palabra de Dios, sino de una mayor comunión con Él, mismo que se refleja en un fruto espiritual en su vida práctica. Solo aquellos que han crecido en su relación con Dios y han desarrollado discernimiento espiritual pueden comprender y sacar provecho de estas verdades para aplicarlas sabiamente en su vida cotidiana. Pablo describe en varias de sus epístolas cómo es un cristiano maduro. Por ejemplo, cuando menciona en Gálatas el fruto del Espíritu, o cuando describe el amor en 1 Corintios 15. También en sus cartas a Timoteo y Tito, el apóstol enumera una serie de requisitos para aquellos que desean servir como líderes en la iglesia, ya sea como obispos, también conocidos como ancianos o pastores, o diáconos. Estos requisitos incluyen cualidades como ser sobrio, justo, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, tener buen testimonio entre los de afuera, entre otros. Estas características reflejan la madurez espiritual que se espera de aquellos que lideran en la iglesia. Un líder maduro en la fe no solo tiene un conocimiento profundo de las Escrituras, sino que también vive una vida que refleja los valores y principios del Evangelio. Son personas de carácter íntegro, que ejercen el liderazgo con humildad, amor y sabiduría divina. Por lo tanto, al observar estos requisitos para los líderes de la iglesia, podemos identificar las características de un cristiano maduro, ya que reflejan el tipo de persona que ha crecido en su relación con Dios y está capacitado para guiar y servir a otros en la comunidad de la fe. Una buena pregunta que podríamos hacer ahora sería la siguiente: ¿cómo se puede alcanzar la madurez espiritual? ¿Qué elementos son necesarios para nuestro crecimiento en Cristo? Ese crecimiento depende del hambre personal de cada cristiano por trascender lo básico y buscar más de Dios. Este deseo ardiente de profundizar en la fe, de conocer más de la palabra de Dios y de experimentar una relación más íntima con Él, es el motor que impulsa nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, la madurez en Cristo también depende en gran medida de la influencia de buenos maestros en la iglesia.
Los líderes cristianos deben impartir enseñanza sólida y relevante para nutrir y guiar a los creyentes en su camino hacia la madurez espiritual. A través de la predicación y la enseñanza inspiradas por el Espíritu Santo, estos maestros pueden proporcionar el alimento sólido necesario para impulsar el crecimiento de los creyentes. Respondamos ahora a la siguiente pregunta: ¿es malo ser un bebé espiritual? El escritor de Hebreos se quejó de que sus lectores, después de haber pasado bastante tiempo como creyentes, aún necesitaban leche. Él dice que debiendo ser ya maestros, seguían en un estado infantil, necesitando enseñanza elemental. Pablo dice algo parecido en 1 Corintios 3:1-3 cuando se lamenta por tener que hablar a los corintios como a niños en Cristo, que necesitaban leche porque aún eran carnales. El apóstol señala que los problemas que tenían, como ser celos, contiendas y divisiones, evidenciaban su inmadurez e infantilismo espiritual. Ser carnal en este contexto no se refiere necesariamente a practicar cosas evidentemente pecaminosas, como el desenfreno sexual u otros vicios carnales. Más bien se refiere a una condición donde pocas virtudes cristianas han sido desarrolladas y en su lugar existe una falta de sensatez, prudencia y discernimiento. Como dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El cristiano carnal permite que sus pasiones e impulsos naturales dominen su carácter en lugar del Espíritu Santo. Los creyentes en esta condición están más enfocados en sus propios deseos y en satisfacer las necesidades de la carne en lugar de vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios. Esta condición infantil se manifiesta en forma de actitudes egoístas, divisiones en la iglesia, rivalidades, envidias y conflictos, entre otras cosas. De ahí que la inmadurez de los corintios era evidente. No había un crecimiento sólido en su santidad personal ni comunitaria, y persistían los rasgos meramente humanos no transformados por Cristo. Todo esto no quiere decir que ser bebé espiritual sea algo malo o pecaminoso y lleve a la condenación, ya que todos hemos pasado por esa etapa al inicio de nuestra conversión. El peligro radica en quedarse estancados en esa situación sin llegar a tener una relación más íntima con Dios. Permanecer en un estado de inmadurez e infancia espiritual por mucho tiempo se convierte en algo dañino y perjudicial tanto para el creyente individual como para la iglesia en general. Recordemos que todo lo que no produce fruto será arrojado fuera del cuerpo. Los creyentes deben pasar de ser carnales a ser espirituales. Deben comenzar a vivir más y más bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo en sus vidas y contribuyendo positivamente al crecimiento y la edificación de la iglesia. Por otra parte, quedarnos con la leche espiritual indica que nuestra fe es infantil y vulnerable a cualquier viento de doctrina. En conclusión, la leche espiritual y el alimento sólido son imágenes que nos recuerdan que la fe cristiana es un viaje de crecimiento y transformación continua. Sin este progreso intencional, atascados en la infancia espiritual, ningún creyente puede aspirar a una vida abundante que realmente honre a Cristo y muestre fortaleza ante las crisis. Debemos madurar para avanzar del alimento de niños a las viandas fuertes del reino de Dios. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, Efesios 4:13-15. Que este llamado a la madurez espiritual nos inspire a buscar más de Dios y a vivir en conformidad con su voluntad. El alimento sólido nos espera. Nutrámonos bien para crecer hasta la estatura completa de Cristo.